¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Vamos a colocarnos en la mano del Todopoderoso, el Altísimo, para iniciar nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y la palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recíbelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo en lo que yo nunca he defraudado. Oremos. Dios nuestro, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo todavía más admirable elevaste su condición por medio de Jesucristo, concédenos compartir la divinidad de aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, vamos a entrar entonces a la lectura de la palabra de Dios que la Iglesia nos presenta para este día, para que reflexionemos a la luz de ella qué es el mensaje que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Acrecienta, Señor, en tu bondad la devota entrega de tu pueblo, para que al fortificar su cuerpo con las privaciones, renueve su espíritu con el fruto de las buenas obras. Dios Todopoderoso, a quien servir es reinar, concédenos por intercesión de San Casimiro, servirte siempre con santidad y justicia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Jonás en el capítulo 3, versículo del 1 al 10. El Señor le dirigió la palabra a Jonás y le dijo: ponte en camino y vete a Nínive, la capital de Asiria, y anuncia allí el mensaje que voy a comunicarte. Jonás se puso en camino y fue a Nínive, como se lo había ordenado el Señor. Nínive era esa ciudad sumamente grande. 3 días hacía falta para recorrerla. Entonces entró Jonás en la ciudad anunciando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y con un solo día que lo recorrió dando ese anuncio, los habitantes de Nínive creyeron en Dios, promulgaron un ayuno e hicieron penitencia, grandes y pequeños. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó del trono, se quitó el manto, hizo penitencia, sentado en el polvo, y mandó un heraldo a proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no prueben bocado y se queden sin comer y sin beber, que hagan todos penitencia e invoquen a Dios con todas sus fuerzas, que cada uno se convierta en su mala vida y deje sus acciones violentas.
Quizás se conmueva Dios y desista en hacernos perecer en el ardor de su ira. Y al ver lo que había hecho y cómo se convertía de su mala vida la gente, se conmovió Dios y no les aplicó el castigo anunciado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 29 al 32. Como en cierta ocasión la multitud se congregó alrededor de Jesús, empezó él a decir: esta generación que está enseguecida pide un milagro que me acredite, pero no se le va a conceder más milagro que el de Jonás, porque si Jonás fue como un milagro para los habitantes de Nínive, un milagro será el Hijo del Hombre para esta generación. En el día del juicio, la reina del país del sur se encarará con los hombres de hoy y los hará condenar, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más grande que Salomón. También los habitantes de Nínive se encararán en el juicio con esta generación y la harán condenar, porque ellos volvieron a Dios al oír la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, mira complacido a tu pueblo que desea entregarse a ti con una vida santa, y a los que dominan su cuerpo con la penitencia, transfórmalos interiormente mediante el fruto de las buenas obras. Amén. Quien como Dios, nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos, el mensaje que ella quiere traernos y transmitirnos el Señor a la luz de la misma. Vamos a tener en cuenta 2 puntos para nuestra reflexión. Primero, el profeta Jonás, el único personaje judío que aparece en este libro, no es precisamente un modelo de creyente ni de profeta, sino por fin va a predicar a Nínive. Es porque se ve obligado, porque él bien había querido escaparse de su misión. Nínive era una ciudad considerada frívola, pecadora, y Jonás teme un estrepitoso fracaso en su misión. Además, se enfada cuando ve que Dios, compadecido, no va a castigar a los ninivitas. Mal profeta. Nos hace falta que consideremos como histórico este libro de Jonás. Es un apólogo a modo de parábola, una historia edificante con una intención clara: mostrar cómo los paganos, en este caso nada menos que Nínive, con todos sus habitantes, desde el rey hasta el ganado, hacen caso a la predicación de un profeta y se convierten, mientras que Israel, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, a pesar de tantos profetas que se van sucediendo de parte de Dios, no hacen caso y no se convierten. Mis queridos hermanos, qué realidad tan dura para el Señor. Su mismo pueblo, al cual era el pueblo elegido por él, no se convierte. Y aquel pueblo que era un pueblo pecador, pagano, sí se convierte con la predicación de Jonás. Y este pueblo que ven al Señor están con él mismo y no se convierten con la predicación del Señor. Eso nos pasa a nosotros. Muchas veces nos convertimos con la predicación de otros, menos con la predicación de la verdadera iglesia que Jesucristo dejó en este mundo. El segundo punto para nuestra reflexión: la reina de Sabá vino desde muy lejos, atraída por la fama del sabio del rey Salomón. Los habitantes de Nínive hicieron caso a la voz del profeta Jonás y se convirtieron. Jesús, mis queridos hermanos, se queja de sus contemporáneos porque no han sabido reconocer en él el enviado de Dios. Se cumple lo que decía San Juan en el Evangelio: vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron.
Los habitantes de Nínive, mis queridos hermanos, y de la reina de Sabá tendrán razón en echar en cara a los judíos su poca fe. Ellos, con mucha menos ocasión, aprovecharon la llamada de Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, que estamos más cerca que la reina de Sabá, que escuchamos la palabra de uno más sabio que Salomón y más profeta que Jonás, ¿le hacemos caso? ¿Nos hemos puesto ya en camino de conversión? Los que somos buenos o nos tenemos por tales, corremos el riesgo de quedarnos demasiado tranquilos y de no sentirnos movidos por la llamada de la Cuaresma. Tal vez no estamos convencidos de que somos pecadores y que necesitamos convertirnos. Mis queridos hermanos, todos nosotros necesitamos de la conversión todos los días, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Debemos acudir a Él para que tenga misericordia de nosotros. Debemos clamar en la misericordia de Dios y convertirnos, porque todos somos pecadores. Así como Nínive, así como el pueblo de Israel, que necesitaron de la llamada para la conversión, así la necesitamos nosotros también. Y hoy el Señor nos llama a convertirnos a través de su iglesia, a través de la predicación de su palabra por su iglesia, la única que Él ha dejado instituida en la tierra, mis queridos hermanos. Todo este tiempo de Cuaresma que la iglesia nos regala y que el Señor nos regala es un tiempo para que nos convirtamos, para que cambiamos de vida, para que hagamos un alto en nuestra vida y miremos qué hemos hecho que no está bien y conforme la voluntad de Dios y conforme la palabra de Dios y conforme los mandamientos de la ley de Dios, y que cambiemos estas actitudes, estos comportamientos, estas miradas, estas acciones que nos están llevando a alejarnos cada vez más de la misericordia de Dios. Es un tiempo que el Señor nos regala para que nosotros nos revisemos en nuestro interior, en nuestra vida, y hagamos un propósito de cambiar, un propósito de renovar, que escuchemos la voz de Dios, así como el pueblo de Nínive se convirtió por la predicación de Jonás, escuchó la voz de Dios, que Dios les habló por este profeta. Nosotros también estamos llamados a escuchar la voz de Dios y que nos cambiemos y renovemos nuestra vida para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. Así como el pueblo de Israel fue un pueblo duro, de cerviz dura, que no escuchaba el mensaje del mismo Jesús, así somos nosotros muchas veces, como el pueblo de Israel. Un pueblo desagradecido, un pueblo que estuvo con el Señor todos los días, pero que no quiso escuchar la voz de Dios. Nosotros también nos puede pasar lo mismo que el pueblo de Israel. Estamos con el Señor todos los días, lo tenemos todos los días presente en su palabra, presente en el sagrario, en la Eucaristía. Él nos habla todos los días a través de la iglesia, y nosotros somos como los israelitas, duros de corazón para aceptar el llamado de Dios. Que el Señor nos dé la gracia de aceptar la llamada de Dios, así como lo hizo Nínive, convirtiéndose por la predicación de Jonás. Que hoy nosotros seamos los nuevos ninivitas, convertidos por el poder de la palabra de Dios, que nos da sabiduría y poder para transformar nuestra vida. Pidámosle al Señor esa gracia especial en nuestra vida. Mis queridos hermanos, quiero compartirles con ustedes la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Practica la pausa. Cuando dudes, pausa. Cuando te enojes, pausa. Cuando te canses, pausa. Cuando te estreses, pausa. Y cuando pause, ora, clama y reclama a Dios. Repito la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. Practiquemos la pausa. Cuando dudemos, pausemos. Cuando tengamos enojos en nuestra vida, rabias y resentimientos, pausemos. Cuando nos sintamos cansados física y espiritualmente, pausemos. Cuando nos sintamos estresados por el ajetreo del día a día, pausemos. Pero especialmente, cuando pausemos, oremos, clamemos y reclamemos a Dios en nuestra vida. Dos preguntas para que la hagamos en nuestra vida, a la luz de la palabra que hemos escuchado. ¿Habrá en nuestra vida actitudes como las que critica Jesús en el Evangelio? Segunda, ¿qué signos de intransigencia religiosa descubrimos en nosotros? Señor,
Qué distinto sería el mundo si los cristianos viviéramos en todo tu mensaje redentor. Ayúdanos a escuchar a tu Hijo y a poner en práctica tu palabra de vida. Amén. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este programa se llama Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Les habló el diácono James David Sanabria Gómez. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe.